Bienvenidos, queridísimos seguidores, yo soy Caos y he encontrado una pregunta muy interesante en una plataforma que, bueno, en este caso concreto es de la comunidad de Bitcoin, Bitcoin Stack Exchange. Es un lugar donde la gente suele preguntar cosas sobre Bitcoin a nivel técnico, sobre todo, ¿no? Y los capos me refiero a la gente que sabe de Bitcoin, los pros, los desarrolladores, gente así, responden esas preguntas y suele haber discusiones. Es muy interesante. Para aprender Bitcoin a nivel cosas técnicas es súper interesante esa plataforma. Y pues ahí encontré una pregunta que es muy buena, a mí me parece muy buena la pregunta, y es sobre Bitcoin y Monero. ¿Puede Bitcoin ser como Monero en el tema de privacidad? Porque ya sabemos que Bitcoin no es anónimo y todas las transacciones son públicas, todo el mundo puede ver todo el movimiento de Bitcoin, puede ver cuánto Bitcoin tiene cada dirección, y todo eso se pueden realizar como análisis, se puede sacar un montón de información de la blockchain, ¿no? De hecho hay empresas que se dedican a eso, a analizar la blockchain y sacar información de ahí. Monero, por el contrario, sí que es la moneda por excelencia de privacidad. Monero es una moneda que no se puede trazar porque utiliza una serie de técnicas de privacidad, técnicas criptográficas en las transacciones, para que no se pueda saber de dónde viene ese Bitcoin ni a dónde va. Digo, ese Monero, de dónde viene ese Monero ni a dónde va. Entonces se consigue que el Monero sea una moneda que es muy, muy anónima y que no se puede trazar prácticamente. Entonces, claro, pues esa es la moneda que se utiliza hoy en día como moneda por excelencia de privacidad. Incluso se utiliza en la dark web, obviamente, porque es mucho mejor que Bitcoin para anonimato, ¿no? Y entonces aquí viene la pregunta de una persona que pregunta si puede Bitcoin ser como Monero, ¿qué hay que impida que Bitcoin sea como Monero? ¿Por qué no se implementan esas técnicas en Bitcoin, ¿no? Voy a leer la pregunta concreta, ¿no? La pregunta empieza así. Dice, ¿hay algo en Bitcoin que nos impide implementar los mismos protocolos de privacidad que Monero y Zcash? Zcash también es otra moneda que también se conoce por tener características de privacidad, ¿no? Y comenta, ciertas monedas como Monero y Zcash implementan protocolos de privacidad que hacen que sea casi imposible rastrear el origen y el destino de las transacciones, lo que las hace completamente anónimas. Tengo curiosidad por saber por qué Bitcoin no examina un camino similar a la privacidad, para conseguir esa privacidad, ¿no? ¿Hay algo en el código Bitcoin Core o en la forma en que Bitcoin funciona en la actualidad que le impida seguir este camino en el futuro? ¿O está relacionado con preocupaciones extrínsecas de que los gobiernos de todo el mundo puedan cerrar la red por fuerza si se emplean medidas de privacidad extremas? Y dice, gracias. Y esta pregunta tan interesante le va a responder Peter Guille, o Peter Will, o como se pronuncia, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es un hombre que lleva trabajando en Bitcoin 10 años, lleva una década ya trabajando en Bitcoin, empezó en 2010 o 2011 por ahí, y es contribuidor de Bitcoin Core, que al final Bitcoin Core es como el proyecto de software que viene heredado de Satoshi Nakamoto, ¿no? Y es la implementación de Bitcoin de referencia, ¿no? De hecho, la gran mayoría de nodos de Bitcoin, los ordenadores que forman la red Bitcoin, están corriendo Bitcoin Core, ¿no? Y luego también hay otras diferentes implementaciones, ¿no?, de Bitcoin, pero Bitcoin Core es como la principal. Entonces, este hombre, que además de ser contribuidor a eso, es matemático, bueno, es criptógrafo, ¿no? Una rama de las matemáticas, pero sabe muchísimo. Yo pienso que su respuesta va a ser potentísima. Así que vamos a ver qué responde el capo Peter Will a la pregunta sobre si Bitcoin puede... ¿Qué impide que Bitcoin no sea como Monero, ¿no? Dice, quiero comenzar comentando la redacción de esta pregunta. Bitcoin se define por el consenso de sus usuarios y no es una entidad central que pueda establecer un objetivo de desarrollo o una prioridad en qué trabajar. Las personas individuales, incluidos los desarrolladores como yo, tienen prioridades sobre en qué trabajar, pero es posible que no todos en el ecosistema las compartan, o incluso que algunos se opongan a ellas. Dado que los cambios invasivos como de los que se está hablando deben ser adoptados poner una rayita ahí, prácticamente todos para tener éxito, es muy difícil responder una pregunta del tipo ¿quién hace o quién no impide que esto se haga en Bitcoin, ¿no? Una mejor manera de expresarlo es si existe una investigación activa en alguna dirección o en qué desafíos existen. Aquí parece que ya se va a meter en la materia, ¿no? Dice así, la privacidad en las criptomonedas es un tema complejo y no se limita al enlace de transacciones en cadena refiriéndose a en la blockchain, ¿no?
que parece ser de lo que estás hablando aquí. Para dar algunos otros ejemplos. El primer ejemplo, ¿no? Privacidad de la red peer-to-peer. Los atacantes a nivel de red pueden monitorear cómo se propagan las transacciones a través de la red, lo que permite la correlación entre las transacciones, incluso si no queda ningún rastro en la cadena de esto. Existen soluciones parciales contra esto: Tor, canales privados encriptados, Dandelion, enrutamiento Mixnet, pero las cosas dependen en gran medida de cómo se utilicen. No, esto se refiere de que al final un nodo es quien transmite la transacción por la red, y ese nodo, pues si no está por Tor o utiliza cosas así como las que está aplicando, ese nodo todo el mundo sabe su dirección IP. Entonces se pueden vincular a esa dirección IP las transacciones, y transacciones entre sí se pueden vincular y todo eso, ¿no? Entonces pueden ser una parte donde también se puede mejorar la privacidad, no solamente es lo que está explicando aquí, ¿no? Que la privacidad es un concepto mucho más amplio. El siguiente ejemplo que da Peter Quill. Infraestructura de billetera. La forma en que las personas interactúan realmente con el sistema no es inmune a las fugas de privacidad. Gran cantidad de software de billetera o de monedero, ¿no? Utiliza servidores centrales, confiables en mayor o menor medida. Bueno, al final lo que quiere decir es que cada vez cuando tú utilizas un monedero, normalmente tú estás conectado al nodo de otra persona. Entonces, cuando tú haces una transacción con ese monedero, la transacción va a esa persona, a ese tercero de confianza, a esa empresa, y entonces se propaga la transacción por la red. Es decir, no se puede utilizar Bitcoin sin un nodo. Entonces tienes que utilizar el nodo de alguien si tú no tienes un nodo, y en general los monederos utilizan eso, ¿no? Y dice: y esto ni siquiera está restringido al acceso a blockchain. ¿Ha considerado cómo las billeteras o los monederos obtienen información sobre el tipo de cambio? Esto revela usuario de Bitcoin en esta IP, al servicio de donde lo obtienen. Las capas adicionales de infraestructura de pago agregan otra dimensión a esto, con sus propios desafíos. Eso quiere decir, básicamente, pues como yo he dicho, no tienes que utilizar, en general los monederos, la gente no suele tener su propio nodo, y entonces la gente utiliza el nodo de la empresa. Por ejemplo, tiene un monedero, por ejemplo, un Trezor, pues entonces está utilizando el nodo de la empresa Trezor, ¿no? Para transmitir las transacciones. Entonces Trezor también tiene que enseñarte a ti cuánto Bitcoin tiene, entonces tiene que pedirte a ti tus direcciones, entonces las sabe Trezor tus direcciones, y entonces busca en la blockchain esas direcciones, entonces ve cuánto Bitcoin hay en esas direcciones y te lo enseña a ti, en tu monedero, en tu software, en tu móvil, en la aplicación, donde sea, te enseña pues cuánto Bitcoin tienes, y luego te enseña el tipo de cambio. Entonces también sabe tu dirección IP y todo eso, porque tiene que buscar dónde vives para enseñarte la moneda local, ¿no? Y eso es lo que está explicando aquí Peter Wille, y que continuamos viendo como la privacidad es algo que es mucho más extenso a simplemente la blockchain, ¿no? Privacidad de la política de gastos, también conocida como contratos inteligentes. Cada vez que alguien hace menos cosas triviales en la cadena, se destaca. Si mañana, bueno, aquí pone un ejemplo, ¿no? Aweson Corp, la corporación increíble, la empresa increíble, ¿no? Le pone ese nombre, por ejemplo. Trae un nuevo monedero seguro y elegante, y en la práctica es el único monedero en el mercado que utiliza, esto lo estoy explicando un poco mejor yo, ¿no? Utiliza una multisig, una dirección multisig de 5 de 7, ¿vale? Que sería una dirección concreta que te pide para gastar esos fondos, pues diferentes firmas digitales de diferentes claves privadas. En este caso sería de entre 7 posibles claves privadas, 5 de esas claves privadas tienen que hacer una firma digital, ¿vale? Entonces habría 5 firmas digitales, y eso queda, lo que está diciendo es que eso queda muy, muy obvio en la blockchain, se ve toda esa información, ¿no? Puede ser muy seguro eso, pero se ve, ¿vale? Entonces lo que quiere decir, y en la práctica, pues sería el único monedero que utiliza ese esquema, ¿no? De 5 de 7 multisig. Entonces cualquiera puede inferir que cualquier script, cualquier contrato de 5 de 7 en la blockchain se debe a usuarios de Aweson Corp Wallet, del monedero de esa empresa. Es decir, si una empresa utiliza un contrato que es muy seguro, concreto, todo el mundo ya sabe que es muy único en el mercado, eso queda en la blockchain, entonces todo el mundo puede saber que esos contratos concretos que se ven en la blockchain son de esa empresa, ¿no? Entonces se puede sacar bastante información de ahí, ¿no? Esto también es una filtración de privacidad. Un ejemplo menos descabellado.
puede distinguir trivialmente el uso de Lightning. Lightning es la segunda capa de Bitcoin, una tecnología sobre Bitcoin que permite, eso siempre tengo que aclararlo, ¿no? Un poco. Es una tecnología que permite micropagos en Bitcoin, pero sería transferir Bitcoin sin necesidad de utilizar la blockchain. Entonces, quedaría como, son transacciones que no quedan grabadas en la blockchain, pero para utilizar Lightning tienes que abrir primero lo que se llama un canal de pago. Y esa apertura de canal de pago queda en la blockchain, queda ahí, en la blockchain, y queda como, si alguien puede identificar que eso es un canal de pago, pues sabrá que ese Bitcoin ahora mismo está en Lightning Network, ¿no? En esa segunda capa de Bitcoin. Entonces dice, puede distinguir trivialmente el uso de Lightning de la actividad de pago normal en la cadena, en la blockchain de hoy en día. Esto es ortogonal a la privacidad del enlace de transacciones en cadena, aunque algunas soluciones se aplican a ambos. Esto es algo que la propuesta Taproot, el Bitcoin Improvement Proposal, ¿vale? La propuesta de mejora de Bitcoin, 341, ¿vale? Pretende abordar parcialmente. Descargo de responsabilidad. Soy coautor, ¿vale? Porque este hombre es uno de los que ha estado trabajando en Taproot, que es la actualización que viene, que como dice, puede mejorar el anonimato en Bitcoin, ¿no? Privacidad de la cantidad. Las transacciones de Bitcoin hoy en día revelan información sobre las cantidades que se transfieren, incluso si no siempre es completamente obvio debido a los cambios de salida, del output, ¿no? Tanto Monero como Zcash cubren esto también con sus respectivos enfoques, pero puede tratarse como algo distinto de la privacidad del enlace de transacciones, y existen soluciones hipotéticas que abordan uno pero no el otro. Lo que quiere decir aquí es que sí, podemos con técnicas de privacidad pues ocultar de dónde vienen esos bitcoins o a dónde van esos bitcoins o la moneda que sea, ¿no? Pero también tenemos otro campo que es el campo en esa transacción, ¿no? Que es cuánto valor se está transmitiendo, ¿no? Cuántas monedas se están transmitiendo, y que ese campo concreto también se puede utilizar pues para sacar información, ¿no? Y rastrear y cosas así. Y aquí se va a poner muy intenso. Dice, todo esto para decir, la privacidad es multifacética y todos sus aspectos son importantes. Y resulta que algunos de ellos son mucho más fáciles de mejorar que otros. Y aquí responde a una parte en la que esta persona le preguntaba que si tiene que ver eso, que no tengamos esas técnicas de privacidad en Bitcoin todavía, tiene que ver con Bitcoin Core. Y aquí va a aclarar cosas Peter, ¿no? Dice, Bitcoin Core no tiene nada que ver directamente con esto. Si el ecosistema exigiera un cambio en particular, se implementaría y la gente cambiaría a él, ya sea en la implementación de Bitcoin Core o en otra cosa, en otra implementación de software. Por supuesto, varias personas que participan en estas discusiones también contribuyen a Bitcoin Core. Y es un punto focal para el desarrollo, pero no necesariamente tiene que permanecer así. Descargo de responsabilidad. Soy colaborador y mantenedor de Bitcoin Core. Y aquí le responde ya a la pregunta, ¿no? O la forma en que Bitcoin funciona en la actualidad le impide seguir ese camino en el futuro, ¿no? El camino de esa privacidad. Aquí viene la parte más intensa seguramente. Comparando específicamente con los enfoques que han adoptado Monero y Zcash, puedo dar algunas razones que personalmente creo que plantean desafíos. Estos no son necesariamente argumentos de Bitcoin no puede o no hará esto, ¿por qué? ¿No? Son razones por las que podría causar controversia, podrían no ser aceptables e indirectamente pueden ser razones por las que la gente prefiere no trabajar en ellas, o al menos trabajar en otras cosas primero. Atentos, que aquí viene la primera razón, ¿vale? Necesidad de un enfoque opt-in. Opt-in significa, pues eso, que sea opcional, ¿no? Incluso si se propone un sistema que permita una mejor privacidad de la vinculación de transacciones, parece muy difícil hacerlo de una manera que no lo deje opcional, arriesgando que se produzcan preguntas, ¿no? Esto estoy traduciendo un poco así, que se produzcan preguntas del tipo, ¿por qué decidió usar modo privado para esa transacción concreta, ¿no? Porque sí, claro, si es algo opcional, tú podrás ver en la blockchain cuando una persona utiliza ese modo opcional y cuando no lo utiliza. Entonces, cuando ves que una persona utiliza ese modo opcional del modo privado, por así llamarlo, como él lo llama, el modo privado, pues tú podrás ver, pues eso, para decir, ¿por qué está utilizando el modo privado? Entonces, es algo muy claro, que se ve muy claro que esa persona está utilizando esa forma, ese modo, para que sea anónimo. Porque claro, si
Por ejemplo, se puede criminalizar, se puede señalar a esa persona, por ejemplo, por utilizar ese modo privado, esa opción que hay en Bitcoin, ¿no? Entonces eso puede ser un poco problemático, ¿no? O la otra opción sería obligar a todos a actualizar la infraestructura de su monedero para que utilicen ese modo privado concreto, ¿no? Todo el mundo. Algo que históricamente ha sido extremadamente raro y puede romper los sistemas construidos en la parte superior. Esto es aún peor si el modo más privado es más caro, más lento o pone más carga en la red. Claro, imagínate, tendríamos esas dos opciones, o hacemos que sea opcional, en ese caso las personas que lo utilicen van a ser muy fáciles de ver que lo están utilizando y entonces vamos a poder señalarle y decir está utilizando el modo privado y puede haber muchos problemas, los gobiernos, un montón de cosas que pueden ocurrirnos. La otra forma sería que no sea opcional, que sea obligatorio y que se cambien todos los monederos y todo eso. En ese caso, la cosa es que si en este caso esas técnicas hacen que la transacción sea más cara, que haya más carga, pues bueno, al final sigue siendo lo mismo. Si hay más carga en la red, si ocupa más espacio la transacción, eso hace que la transacción sea más cara. Entonces, claro, estaremos obligando a la gente a utilizar esa transacción que sería más cara, ¿no? Y la gente pues se puede poner a eso y esos son problemas muy grandes que hay, ¿eh? El siguiente punto dice así Peter: el enfoque de Zcash requiere la introducción de nuevos y relativamente nuevos supuestos de seguridad criptográfica, al menos construcciones basadas en emparejamiento de curvas elípticas. Vale, esto ya está hablando de cosas complejas, ¿vale? Que por ejemplo yo no entiendo lo que quiere decir en ese caso concreto, ¿no? Dice, esto significa que es posible que con este enfoque los avances futuros en el criptoanálisis permitan robar monedas o violar otras propiedades que se supone que el sistema debe proteger. Por supuesto, existe un riesgo similar para las suposiciones en las que Bitcoin se basa hoy para la seguridad, pero estas son más antiguas y más conservadoras. Logaritmo discreto de curva elíptica y quizás también importantes, ya más importante, ¿no? Ya aceptadas por los usuarios actuales del sistema. Lo que quiere decir Peter Will es que la criptografía se basa en ciertas cosas que se asumen, ¿no? Por ejemplo, se asume que el problema del logaritmo discreto es difícil y mientras eso sea cierto, que tenemos amplia evidencia de que eso es cierto, de que el logaritmo discreto, el problema es muy difícil y por lo tanto no se puede robar Bitcoin porque Bitcoin se basa en la criptografía de curva elíptica que utiliza ese logaritmo discreto, ¿no? Entonces, mientras efectivamente lo que se asume como válido, es cierto, entonces la seguridad de Bitcoin es muy robusta. En cambio, si introducimos nuevas técnicas que tienen las cosas que se asumen en esas técnicas como válidas son más débiles o menos robustas, como las que tenemos del logaritmo discreto, ¿no? En Bitcoin, el problema del logaritmo discreto, pues es posible que si en algún momento esas cosas que se asumen como válidas llegan a debilitarse y no ser tan válida, puede haber problemas como lo que dice, que incluso se podría robar dinero, ¿no? En un futuro, no lo sabemos, esto es una cosa muy técnica, pero es muy interesante escuchar a Peter. E incluso en este caso de que este nuevo modo privado sea opcional, si no se siente cómodo personalmente con la criptografía basada en emparejamiento y elige no usarla, no estaría muy contento si una parte significativa del Bitcoin en circulación se trasladara a ella. Si se rompe la suposición, sus propias monedas, que no están bajo dicho sistema, no retendrían ningún valor si una parte considerable del suministro se percibe como en riesgo de robo. Por lo tanto, es posible que vea oposición a la introducción de un sistema de este tipo por parte de aquellos que no lo van a utilizar. El enfoque de Monero tiene supuestos de seguridad muy similares a los de Bitcoin. O sea, por la parte de Monero sí que parece que no tiene mucho que decir Peter, ¿no? Sobre Monero. Sí tiene más objeciones sobre Zcash. El siguiente punto dice: tanto Zcash como Monero reemplazan el conjunto UTXO, cuyo tamaño escala proporcionalmente al uso y puede reducirse de vez en cuando. El conjunto UTXO son al final el conjunto de transacciones que están sin gastar, o sea, de Bitcoin que está sin gastar, básicamente eso es un UTXO. Un Bitcoin que está sin gastar, que está ahí esperándose a que alguien lo gaste. Y conforme más gente tiene Bitcoin, pues obviamente hay más UTXOs, ¿vale? Eso es el conjunto UTXO. Entonces decía Peter, tanto Zcash como Monero reemplazan el conjunto UTXO, como decíamos, cuyo tamaño escala proporcionalmente al uso y puede reducirse de vez en cuando, con una estructura de datos diferente que crece para siempre.
proporcional a la frecuencia con la que se han movido las monedas. Es decir, que cambian el sistema de Bitcoin, que es el UTXO, a otra estructura de datos, que va a crecer siempre, ¿no? Este es un problema de escalabilidad importante, pero solo se manifiesta bajo carga real. Creo que tanto Zcash como Monero ven muchas menos transacciones por unidad de tiempo que Bitcoin, por lo que es posible que no sufran mucho por esto, todavía, ¿no? Si de repente en Monero o en Zcash se empieza a utilizar muchísimo sus transacciones, empiezan a utilizarse tanto como Bitcoin, sí que notarían ese problema, ¿no?, que comenta Peter Thiel. Esto lo convierte en una compensación fundamental, mejor escalabilidad o mejor privacidad en la cadena de bloques, en la blockchain. Y no está claro si todos los usuarios estarían contentos con cambiar eso. Al final se crea aquí una disyuntiva entre privacidad y escalabilidad, porque claro, podemos mejorar muchísimo la privacidad, pero eso siempre es a costa de algo, ¿no? Siempre hay un efecto negativo de las cosas, ¿no? Siempre hay un trade-off, un efecto negativo, sí. Y entonces lo que ocurriría en Bitcoin si implementamos esas cosas de privacidad tan extremas es que la privacidad, la escalabilidad se vería afectada mucho, ¿no? Y eso lo que causaría básicamente es que las transacciones de Bitcoin serían más pesadas también, ocuparían más espacio, y entonces lo que tendríamos es que va a ser más caro hacer transacciones en Bitcoin. Va a ser bastante más caro, de hecho, que hacer transacciones en Bitcoin. Entonces, obviamente, eso va a ser algo que no creo que a mucha gente le contente, ¿no? Auditabilidad de la oferta. Los enfoques que introducen una mejor privacidad de la cantidad. Lo que se refiere aquí con eso es que pues, en las transacciones de Bitcoin se ve cuánto Bitcoin se transmite. Entonces hay técnicas que permiten, que en Monero y en Zcash se utilizan, que permiten ocultar cuánto Monero o cuánto Zcash se está transmitiendo en esa transacción, ¿no? Como Zcash y Monero, pero también transacciones confidenciales. Las transacciones confidenciales es una técnica que es la que se propuso para Bitcoin y que permitía precisamente, que no se ha hecho al final, que permitía precisamente eso, ocultar la cantidad de Bitcoin que se mueve, ¿no? Eso no se ha hecho en Bitcoin y sí se ha implementado en otras cadenas laterales de Bitcoin. Bueno, en una cadena concreta lateral de Bitcoin que se llama la Liquid Sidechain, ¿vale? Y en otras monedas también se utiliza esa Confidential Transaction, ¿no? Como dice aquí, que no afecta directamente a la privacidad de la vinculación de transacciones, pero en este caso sí que afecta a la privacidad, ¿no? Porque al final estamos ocultando la cantidad de dinero que se está transmitiendo en cada transacción, ¿no? Significan que no tiene una base de datos simple que pueda revisar y resuma todas las cantidades de UTXO de todas esas monedas, ¿no? Para ver cuál es el suministro total, ¿no? Entonces, auditabilidad, por eso se refiere a eso. No podemos, como explica él, simplemente ver cómo se hace en Bitcoin. Coges tu nodo y entonces verificas cuántas monedas hay en circulación actualmente, fácilmente. Se reemplaza con una construcción criptográfica y la confianza en que el suministro no se ha inflado se vuelve completamente dependiente de la seguridad de la criptografía utilizada. Existen enfoques alternativos que aún tienen mucha privacidad y no hacen que la protección contra la inflación dependa de supuestos de seguridad, sino solamente dependería, ¿no?, de la privacidad de la cantidad en sí. Estos son menos eficientes y aún dificultan la auditoría del suministro. Dada la prominencia del programa del suministro de Bitcoin, se puede esperar que muchos usuarios no estén cómodos con dejar de lado, ¿no?, esa auditabilidad que tiene Bitcoin, que lo hace único, lo hace muy bueno, para ver cuánto Bitcoin existe en el mercado actualmente y todo eso, para dejar de lado esa auditabilidad sin una buena alternativa. Y ojito que está finalizando ya, dice. Entonces sí, creo que existen desafíos específicos para seguir los enfoques que usaron esos otros sistemas, pero está bien, hay mucha investigación interesante, en parte debido a la existencia de esos sistemas. Y con el tiempo suficiente espero que algo de esto conduzca a mejoras de Bitcoin que Bitcoin pueda adoptar. Además, la privacidad en cadena en la blockchain no existe en el vacío y la liquidez es importante. Un sistema que es más difícil de usar y o tiene menos uso por cualquier motivo tiene un conjunto de anonimato más pequeño. Que ese conjunto de anonimato son los usuarios de ese sistema. Es decir, cuanta menos personas utilizan un sistema, una moneda, entonces
es como, al final es como una aguja en un pajal, ¿no? Si el pajal es muy pequeño, pues entonces tu transacción que se esconde entre todas las transacciones de la gente, pues va a ser fácil identificar esa aguja, ¿no? Si por el contrario tenemos un sistema que utiliza muchísimo, como es Bitcoin, hay un montón de transacciones, hay un gran conjunto de anonimato, tu transacción, tu aguja en el pajal se esconde muy bien, porque hay un montón de paja en en el pajal es muy grande, ¿no? Entonces esa es la idea del conjunto de anonimato, ¿no? Si por ejemplo estamos perjudicando la usabilidad, si se utiliza menos ese sistema, pues entonces eso es malo para el anonimato en cierto modo en este sentido, ¿no? Bitcoin ve un uso real en el mundo real y existen enfoques para mejorar la privacidad real que no dependen de técnicas criptográficas en cadena, en la blockchain. Consulte este excelente artículo, que no sé qué artículo será, ¿no? La naturaleza voluntaria y el uso real también complican las mejoras fundamentales, pero llegaremos allí. Entonces luego al final ya, esto, hostia, y aquí ya he terminado ya, y entonces ya le pregunta, la última pregunta que le había hecho, que era que sí, no se podía implementar eso porque había miedo de que los gobiernos prohíban Bitcoin o cosas así, ¿no? Entonces dice, en lo que a mí me respecta, diablos no. Y punto. Y termina la pregunta. Y aquí nos ha puesto este señor el puto contexto sobre la mesa y nos han dado una lección tremenda, que no sabemos nada comparado con esa persona que a su misma vez es una persona muy humilde, sabe muchísimo, pero es muy humilde. Entonces nos ha puesto ahí todo el contexto porque yo veo un montón de simplificaciones, ¿no? Yo veo un montón de gente que dice Monero bueno, Bitcoin malo, ¿no? Eso es súper básico, son simplificaciones muy simples, la realidad es muy compleja. Todo lo que queramos añadir a Bitcoin, siempre puede haber efectos negativos, los trade-offs, ¿no? Los famosos trade-offs en cualquier sistema, en cualquier ingeniería, ¿no? Siempre en cualquier sistema que queramos hacer algo que es positivo en un lado, puede hacer que sea algo negativo en otro sentido, ¿no? Y en ese caso Bitcoin es una cosa multifacética, la privacidad es multifacética también, y nos enseña pues que las cosas no son tan simples, ¿no? Como decir Monero bueno, Bitcoin malo, ¿no? Pues es mucho más compleja la realidad, ¿no? Y este argumento se utiliza muchísimo. Cogemos Bitcoin y decimos, Bitcoin es muy malo, mira mi moneda es muy buena, ¿no? Y es como súper simplista, decimos, mira, esta moneda tiene contratos inteligentes más complejos que en Bitcoin, tal. Claro, pero es que tú no estás poniendo en relación que Bitcoin podría hacerlo muy fácilmente copiando el código de esa moneda si de verdad fuese tan beneficioso para Bitcoin eso, podría copiarlo simplemente, pero es que claro, a lo mejor no es tan beneficioso para Bitcoin y puede traer diversos problemas como los que comenta aquí Peter, el capo Peter, ¿no? Entonces claro, las cosas son más complejas, el mundo es muy complejo, Bitcoin no va a implementar algo que no sea suficientemente positivo, porque claro, tú metes algo que es positivo en un sentido, pero luego te jode el sistema en muchos otros sentidos. Tienes que encontrar el equilibrio bueno. Y las mejoras que sí que se pueden introducir a la privacidad y en muchas cosas, ¿no? Se pueden introducir sin joder otras cosas de Bitcoin, eso se va a hacer. Y de hecho, Taproot, que es lo que comentaba aquí Peter, ¿no? Pues Taproot se va a implementar, eso seguramente, ¿no? Lo más probable es que sí. Eso va a mejorar la privacidad en Bitcoin, no tampoco va a ser Monero Bitcoin, pero va a tener mejor privacidad, bastante mejor privacidad, ¿no? Sin tener trade-offs o excesivamente grandes trade-offs, ¿no? Sin muchos problemas que puede acarrear eso, ¿no? Una forma también de traer privacidad a Bitcoin sería con esa segunda capa, ¿no? Con Lightning Network sí que podemos utilizar Bitcoin de una forma mucho más privada, ¿no? Y eso también ahí también hay mucho estudio, mucha investigación ahí, pero ya por el simple hecho de que las transacciones no queden grabadas en la blockchain, porque eso es Lightning, que las transacciones no quedan grabadas en ningún sitio, ¿no? En ningún sitio público, pues eso es bastante muy positivo, ¿no? Entonces hay muchos ámbitos en los que Bitcoin se va a seguir mejorando, obviamente, seguirá habiendo gente que diga que Bitcoin es malo y Monero es bueno, pero es que son muy simplistas. Monero puede cumplir esa necesidad que Bitcoin no puede cumplir como capa 1, ¿no? Y eso está bien, pues eso está perfectamente. Investigación y desarrollo, perfecto. Yo no soy de las personas que piensa que va a haber 250 millones de monedas en el mundo y que van a cooperar entre ellas, va a haber una Dogecoin, una moneda de no sé qué, de un dentista, todo el mundo va a tener sus monedas. Eso me parece extremadamente ineficiente, la verdad, pero sí que considero que puede haber diferentes monedas que pueden tener sus propiedades interesantes y que cumplen una función de mercado, ¿no? Que Bitcoin no cumple y entonces son interesantes por ese sentido, ¿no? Pero de ahí a decir que no sé qué, Bitcoin es malo y que Monero es bueno o cosas así,
pues eso me parece bastante distante, ¿no? Monero cumple su función, Bitcoin cumple su función y todo positivo y se pueden ayudar mutuamente, en verdad. Así que bueno, eso ha sido la respuesta de Peter Guille, ha sido muy intensa, me ha gustado bastante, la verdad. Pone en contexto muchísimo las cosas y la verdad es que el puto amo, así que si queréis vídeos como este, buscando respuestas y cosas así súper interesantes, pues ya sabéis, hay que darle apoyo al vídeo, así que se agradece suscribirse, like y compartir el vídeo, ¿no? Como siempre, y nos vemos en otro vídeo.